nuevamente este domingo. Gracias, hermanos, por estar aquí, hermanos que están conectados en este momento, amigos que están viendo este mensaje a través del canal ahí en YouTube. Gracias también por conectarse. Hoy, esta mañana, quisiera hablarte acerca de esa intención que Jesús tiene acerca de ser nuestro amigo. Y entonces, quisiera que pensáramos un poco en eso, ahora que nos acercamos ya a este tiempo de Semana Santa, a este conocido tiempo de Semana Santa, donde prácticamente el mundo entero centra su atención en Jesucristo y en el tiempo que Él estuvo aquí en la tierra. Sin embargo, es interesante porque muchas personas han considerado, han pensado si realmente Jesucristo fue real. Y yo espero que ninguno de nosotros estar aquí tengamos esa duda, pero es una duda razonable. Finalmente, en el mundo ha habido muchas mentiras, ¿no es cierto? ¿Recuerdan estos campos, estos plantíos donde se decía que habían aterrizado ovnis, que habían llegado extraterrestres? Allá por principios de los 70s comenzaron a salir estos campos. Y tal vez usted conoce la historia. Por al menos 2 décadas, muchas personas estaban convencidas de que eran ovnis que habían aterrizado ahí. Pero a principios de los 90, 2 hombres, Doug Bower y Dave Chorley, confesaron que realmente eran ellos quienes estaban haciendo esos círculos y esas figuras en los campos de cultivo allá, haciéndolos y tratando de engañar a las personas. Y ellos, cuando confesaron, dijeron, era una broma, se volvió divertido que la gente se creía eso, y entonces comenzaron a hacer cada vez más y en lugares más turísticos, y hubo muchas personas que se creyeron eso. Y me parece que hoy en día hay personas que siguen creyendo, pensando que tal vez Jesucristo no fue real. ¿Qué tal si Jesucristo no existió? ¿Qué tal si Jesucristo nunca vivió? Y si es una mentira como la de estos plantíos. Y nuevamente, me parece que es una duda razonable en muchas personas hoy en día. Y si tú eres un hijo de Dios, me gustaría que juntos volviéramos a afianzar nuestra fe y entender esta verdad de que Jesucristo es real. Y si tú que me ves tienes esta duda y dices, bueno, yo nunca he considerado realmente que Jesucristo existió, tal vez simplemente es el punto de una religión que quiere controlar, que quiere dirigir las cosas a través de la religión. Entonces hoy quiero hablarte de esto, de cómo yo estoy convencido que Jesucristo es real y de lo que eso implica para la vida. Porque al final, si Jesucristo fue real, entonces tiene que haber un impacto real en nuestras vidas. Y entonces, uno de los impactos más grandes de que si Jesucristo fue real, ¿sabes? Es interesante para mí saber que si Jesucristo existió en realidad, su propósito también es real. Y el propósito de Jesús de venir fue entablar una relación contigo y conmigo de amistad. Y entonces hoy quiero hablarte acerca de eso. Y entonces no quiero aburrirte con asuntos históricos, pero me parece que todo creyente debiéramos saber esto. ¿En qué basamos que Jesucristo es real, que realmente existió? En apologética, algunos consideran que si usas la Biblia para decir que Jesucristo existió, se vuelve un argumento circular, es decir, qué chiste, estás usando tu Biblia. Y luego la pregunta que sigue es, ¿y quién me dice que la Biblia es real? Y entonces por eso se vuelve un argumento real. Pero lo interesante de esto es de que, ¿sabes? La historia, no solamente la Biblia, sino que la historia misma ha comprobado que Jesucristo realmente existió. Y nuevamente déjame hacer mucho hincapié en esto, porque al final, si nos acercamos a celebrar este tiempo de la pasión de Cristo, de lo que es la Semana Santa, pues más valdría que estuviéramos bien seguros que eso fue real.
y que lo que celebramos no es una tradición, y lo que celebramos y lo que festejamos en este tiempo, el ministerio y la obra de Jesucristo, no es algo que alguien se inventó, sino que es algo real y que tiene un impacto para nuestra vida. A lo largo de la historia, algunos historiadores han dado fe de que Jesucristo fue real. Y lo más interesante para mí es que estos historiadores, estos hombres, eran personas que no eran creyentes, no tenían una fe en Jesucristo. Sin embargo, ellos constataron y ha quedado grabado en la historia que Jesucristo realmente existió. Uno de ellos es un hombre llamado Tulos o Toulos, algo así, no sé cómo se pronuncia. Este hombre existió a mediados del primer siglo de nuestra era. Y este hombre escribió, y este historiador escribió acerca de esas tinieblas que cubrieron el mundo entero una vez que Jesucristo fue crucificado. Este hombre, en sus escritos de allá del primer siglo de nuestra era, él dejó escrito cómo no podía haber sido un eclipse de sol. Mucha gente ha querido interpretar y decir, bueno, sí hubo una oscuridad cuando Jesucristo murió, pero fue a causa de un eclipse de luz, del sol, y por eso se fue la luz y por eso hubo unas grandes tinieblas. Este hombre dejó bien claro y escribió que sería ilógico pensar que hubiera sido un eclipse de sol, porque al final Jesucristo fue crucificado en la Pascua, y en esas fechas hay luna llena y no puede haber un eclipse solar en realidad. Pero nuevamente, alguien que no tiene su fe en Jesucristo ha dejado muy claro que Jesucristo existió y que evidentemente murió en una cruz, y que el día que Él murió, el mundo se llenó de tinieblas. Este hombre, tal vez sin una fe real, podía dar fe de lo que realmente había sucedido. Un historiador más, bueno, él no era un historiador, Plinio el joven, él vivió allá en el año 61 después de Cristo. Él era un gobernador de Roma. Lo habían puesto en las provincias de Ponto y de Bitinia, y este hombre, Plinio el joven, así usted lo puede encontrar, que él escribió, más de 15 libros escribió, y en todos sus libros varias veces hizo mención a la persona de Jesucristo. Y sabe, lo que más le llamaba su atención y lo que más este hombre Plinio escribió en sus libros allá a principios de siglo era cómo los cristianos, un grupo de personas llamados cristianos, se reunían una vez por semana, entonaban unos cantos dirigidos a una persona, y dice, le cantaban como si fuera un Dios. Varias veces encontrarás escritos históricos de este gobernador que había sido puesto por Roma en una comunidad judía. Y nuevamente, él no es un creyente, él no es alguien que tenga una fe en Jesucristo, no es un sacerdote, no es un monje, es un gobernador puesto por Roma en una comunidad. Y entonces la historia sigue confirmando que Jesucristo es real. Realmente Jesucristo existió. Finalmente, entre muchos historiadores, Tácito ha sido considerado uno de los historiadores más distinguidos en la historia de la humanidad. Y nuevamente, si tú te gusta la historia y quieres meterte en esto, busca acerca de lo que Tácito, este historiador, escribió acerca de Jesucristo. Y nuevamente, este hombre, sin una fe en Jesucristo, no era un discípulo, no era un apóstol, no era no era un seguidor de Jesús, pero en sus escritos no podía dejar de mencionar cómo una persona llamada Jesús había reunido a un gran número de personas, a un gran número de seguidores, que era tan grande
este número de seguidores que creían en esta persona como Dios y que lo adoraban como Dios, que en el tiempo, en la época de Nerón, el grupo de creyentes era tan grande que Nerón pudo darse el lujo de acusar a los cristianos de incendiar Roma. Y todos conocemos esa historia. Mira, mi querido amigo, mi querido hermano, yo creo que estos son datos que tú y yo debiéramos conocer. Porque nuestra fe es una fe razonable, es una fe no fundada en el vacío, sino que es una fe fundada en la realidad. La historia confirma sin lugar a dudas que Jesucristo es real, que Jesucristo realmente existió y que Jesucristo realmente estuvo en este mundo caminando, haciendo su obra aquí. Y obviamente la Biblia nos habla de este Jesús también como una persona. En la Biblia tú encontrarás que a Jesucristo se le menciona precisamente como una persona. Es lo que los teólogos lo han llamado como una encarnación. La encarnación de Jesús fue real. El nacimiento de Jesús, lo que celebramos en Navidad, sabes, tiene que ver con esta encarnación, con este punto de que Jesucristo realmente fue una persona real. Y su nacimiento fue como cualquier otro nacimiento. Alguien dijo, Jesucristo nació, no apareció. Y tiene mucho sentido. Muchos podrían decir, bueno, él era Dios, entonces simplemente apareció en un momento de la historia. No, él nació como cualquier otro niño. Él vino y fue uno como nosotros. Y en la Biblia tú encontrarás también cómo la Biblia habla de Jesús. Y no tenemos datos de su niñez, no tenemos datos de cómo era Jesús de niño. Ha habido muchas teorías acerca de cómo era, pero lo que la Biblia sí nos deja ver es que Jesucristo creció. Jesús creció como cualquier otro niño. Y los evangelios entonces declaran que Jesús crecía en gracia para con los hombres y crecía en estatura, como cualquier otra persona. Se desarrolló físicamente. La Biblia entonces nos deja ver a este Jesús que nació como cualquier otra persona, que realmente existió, que tuvo un linaje, que tenía una descendencia de donde venía, que creció, que hubo personas que lo vieron crecer. Pero también la Biblia nos deja ver esas necesidades fisiológicas que Jesús tuvo, como cualquier persona real. La Biblia no solamente habla de un Jesús inalcanzable, celestial, mágico, o un Jesús que fuera todo divino, sino que lo presenta tal y como Él fue, una persona real que existió en nuestro mundo. Y entonces podemos ver y encontrar a Jesucristo a través de la Biblia como una persona real. De hecho, hasta su muerte, la muerte de Jesús, revela esa realidad de Jesucristo. Murió como cualquier persona, como cualquier otro individuo en este mundo. Obviamente, lo trascendente es que tú y yo sabemos que Jesucristo no se quedó en la tumba, sino que al tercer día resucitó, pero nuevamente Jesucristo fue real. Aún su muerte quedó registrada y aún su muerte hasta en nuestros días ha marcado un antes y un después en medio de la historia. Un antes y un después de la muerte de Jesucristo, del día que Él murió. La historia, la Biblia, nos confirma entonces esta realidad de que Jesucristo fue real. Y déjame insistir entonces en esto. Si tú eres un creyente, si eres un discípulo y un seguidor de Jesús, sabes, esto debiera animarnos a no avergonzarnos de la persona en la cual hemos creído, y debiéramos entonces tener la valentía y el desafío de predicar a este Jesucristo que es real. No es una idea religiosa, no es un concepto místico que trae paz a mi corazón, sino que fue algo real. Y déjame insistir, si tú tienes alguna duda de pensar, bueno, yo sí he considerado que tal vez Jesucristo no fue real, que tal vez Jesucristo fue alguien que alguien inventó. El desafío es, ve la historia, ve la Biblia y encontrarás que Jesucristo realmente fue una persona que fue real. Pero entonces, mientras
pensamos en esto, la gran pregunta es, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Si Jesucristo realmente fue una persona real que vivió entre nosotros, ¿qué trascendencia, qué impacto tiene en nuestras vidas? ¿Por qué se vuelve tan relevante y por qué se volvería tan importante? Bueno, la razón es de que, ¿sabes? Hebreos capítulo 1, versículo 3, nos recuerda que Jesucristo, Jesucristo, dice la Biblia, es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Sabes? El que Jesucristo haya sido real, el que Jesucristo sea una persona que realmente existió, tiene que ver con esta verdad y con esta realidad de que solamente Jesucristo podía conectarnos con Dios. La Biblia es muy clara, dice que nadie ha visto a Dios jamás. Nadie jamás ha podido ver a Dios. Y la Biblia es bien clara que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Y dice Jesucristo, hombre. Este es lo trascendente. ¿Sabes? Jesucristo es el puente, es la forma en que tú y yo podemos conectarnos con Dios. Solamente a través de Él tú y yo podemos conocer y saber cómo es Dios. No tenemos otra forma de conocerlo. El apóstol Pablo también escribía allá en la carta a los Colosenses que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Nuevamente, ¿por qué se vuelve tan importante entender y saber que Jesucristo fue real? Porque Él es el puente, Él es lo que conecta a la humanidad con Dios. El apóstol decía, Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Por eso se vuelve lo más importante en la creación. Cuando habla que es el primogénito de la creación, no está hablando de que fue el primero en ser creado. Primogénito tiene en el hebreo algunos sentidos, y aunque tú y yo lo relacionamos con el primer hijo, ese es el primogénito en una familia, ¿no es cierto? El primero que nació o el primero que se crea. ¿Sabes? En griego, la palabra no solamente tiene este sentido, tiene que ver con importancia, con trascendencia, con el primero en importancia. Y entonces en estos versículos, tal vez una buena traducción hubiera sido Jesucristo es el más importante, lo más trascendente, el primero en importancia de la creación. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué se vuelve tan importante? Nuevamente, porque Jesucristo es el puente que conecta a la humanidad con Dios. Tú y yo jamás podríamos entender y conocer a Dios, ese Dios tan santo, tan grande, tan perfecto, tan santo. La Biblia dice, ¿quién comprenderá la mente de Dios? ¿Cómo podríamos entender cómo es Dios? ¿Cómo podríamos entender su amor? ¿Cómo podríamos entender su iniciativa de buscarnos? ¿Cómo lo podríamos entender si no fuera solamente a través de Jesucristo? Por eso se vuelve tan importante y tan trascendente entender que Jesucristo realmente fue alguien real. Y sabes, nuevamente, hay un impacto el hecho de que Jesucristo sea real. Y es que entonces tenemos un camino al Padre. Es que sí hay una oportunidad de conocer a Dios y es a través de Jesucristo. Pero no solamente eso, sino que, ¿sabes? Una de las cosas que impactan mi vida es volver a recordar que Jesucristo, si fue alguien real, si la historia, la Biblia confirman que realmente Jesucristo existió y que fue real, me parece entonces que su propósito y su motivo de venir aquí también es cierto y que también es real. Jesucristo una y otra vez declaró que Él había venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Jesucristo vino a buscarnos. Jesucristo vino a buscar una relación contigo y conmigo extraordinaria. Y eso debiera traer ánimo y esperanza a nuestra vida, saber Jesucristo es real y Él vino a buscarme, Él vino a buscar una relación conmigo. Sabes, Jesucristo fue una persona tan real que uno de los pasajes que hablan de esta realidad, de este Jesucristo,
es un pasaje que pocas veces hablamos de él, pero porque es una queja en contra de Jesús. Pero me parece que es un pasaje extraordinario. En Mateo capítulo 11, el versículo 19, dice que vino el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo se encarnó, Jesucristo fue real, Jesucristo caminó entre nosotros, que come y bebe, otra vez, características de una persona real, una persona que existe. Pero luego decía el evangelista Mateo, y lo califican de glotón y borracho, y de ser amigo de cobradores de impuestos y pecadores. Jesús es tan real que el mundo que estaba alrededor de Jesús lo conoció por su interés y su amor por las personas, al grado que se quejaron de él. Y los religiosos de la época, los fariseos, estaban diciendo estas palabras. El contexto del evangelista Mateo es de que les está predicando al pueblo de Israel y dice: ustedes no creyeron en nadie. Los profetas vinieron y hablaron de Dios y no le creyeron y mataron a los profetas. Dice: y cuando vino Jesucristo, ustedes lo acusaron de estas cosas, de glotón y borracho, de ser amigo de cobradores de impuestos y pecadores. Pero en medio de la queja, ¿sabes? Lo que está ahí detrás de eso, para mí es algo extraordinario. Es pensar en este Jesucristo que estuvo en este mundo, que fue real, que realmente existió, y que su motivo, su objetivo de venir aquí era encontrarnos, conocernos. Y en las muchas acusaciones que Jesucristo recibió de esto, alguna vez que Jesucristo estaba cenando en una fiesta que precisamente Mateo, este discípulo Leví, había organizado, porque Mateo era un cobrador de impuestos y era lo peor que podría haber en el pueblo de Israel. Era un traidor, era un ratero, era un estafador. Pero Jesús llama a Leví, a Mateo, lo encuentra ahí cobrando sus impuestos, robando dinero, y de ahí Jesucristo lo saca y lo trae. Y Mateo hace una fiesta de despedida con todos sus amigos. Y Jesús está en esa fiesta. Y hay esta acusación: ¿por qué el maestro come con publicanos y con cobradores de impuestos? La respuesta de Jesús fue: porque yo he venido a sanar, a curar a los que están enfermos. Yo no he venido por los que están sanos, por los que no necesitan, sino por aquellos que están en necesidad. ¿Sabes? Si Jesucristo fue real, si Jesucristo realmente existió, su motivo y su propósito también es real. Y Él vino aquí a buscar tu amistad. Y Él vino a este mundo, o sea, dejó lo que Él tenía en el cielo para venir y ser amigo literal de cobradores de impuestos y pecadores. Él vino a ser amigo tuyo y mío. Y solamente aquellos que se creen tan santos podrían criticar y decir: ¡ay, ese Jesús! Note las palabras, es un glotón, es un borracho. Ese no podría ser un Dios, ese no podría ser un buen sacerdote, él no podría ser un buen escriba, él no podría ser un buen fariseo, porque es amigo de ellos. Pero siendo el Dios encarnado, amoroso, con un objetivo, venir y buscarnos, Él buscó nuestra amistad. Y cabe señalar que Jesucristo, este amigo de pecadores, no es ese amigo que tú y yo entendemos, que solapa el pecado, que viene y entonces es ese amigo que simplemente nos da por nuestro lado y que hasta nos ayuda a ser cada vez peores. Es el concepto de muchas veces de amistad que tenemos, ¿no es cierto? Amigos que nos echan a perder en realidad, pero todos en el fondo sabemos que un buen amigo, lo que hace un buen amigo,
te desarrolla, te vuelve mejor, te desafía cada vez ser mejor en lo que tú haces, en lo que puedes alcanzar. Eso es un buen amigo, eso es un buen compañero, aquel que te puede desarrollar y te puede ayudar a ser mejor. Sabes, Jesucristo es este amigo. Jesucristo, siendo amigo de pecadores, no era ese Dios, ese Jesús que nos quieren pintar de decir, no digas eso, porque no hablemos de la gracia, porque entonces pensamos en ese Jesús que solapa el pecado. No. Sabes, Jesús no es ningún policía. Él no vino aquí simplemente a juzgar. Él no vino a condenar. Él dijo, yo vine a salvar, vine a buscarte, a extender mi mano de amistad y que tú y yo fuéramos amigos. Y otra vez, no para solapar nuestro pecado. Porque el evangelista Juan, allá en Juan capítulo 1, versículo 14, Juan el evangelista declaró y dijo, y vimos su gloria. Está hablando de este Jesús real, de este Jesús que realmente existió, que realmente vivió. Dice, y vimos su gloria, la gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sabes, Jesucristo es este amigo de pecadores, lleno de gracia y de verdad. Es este Jesús que se encontró con esta mujer adúltera. Y en su gracia, Jesús le dijo, ¿quién te condena? Yo tampoco te condeno después de haber sido encontrada en pleno acto de adulterio y a punto de ser apedreada. Jesús le dijo, ¿quién te condena? Yo tampoco te condeno. Esa es la gracia de Jesús. Pero en la verdad, Jesús le dijo, pero tienes 5 maridos y con el que estás no es tu marido y estás mal. Tienes que cambiar tu manera de vivir. La gracia y la verdad. La gracia de Jesús encontró otro cobrador de impuestos llamado Zaqueo. Y él era de lo peor porque no simplemente era un cobrador de impuestos, era el jefe de los cobradores de impuestos. Si alguien tenía dinero mal habido, si alguien tenía muchísimo dinero mal ganado, era Zaqueo. Y la gracia de Jesús encuentra a Mateo trepado en un árbol y en su gracia le dice, bájate de ahí, hoy necesito estar en tu casa. La gracia de Jesús fue con este cobrador de impuestos, pero la verdad de Jesús hizo que Zaqueo entendiera que su vida estaba mal. Y en esa comida Zaqueo dijo, ¿sabes qué, Jesús? He actuado mal. Al que le he robado le voy a devolver el doble y la mitad de todos mis bienes la voy a dar para los pobres. La gracia de Jesús visitando a un hombre que no lo merecía. Pero su verdad que transforma y que cambia. Esa es la clase de amigo que quiere ser Jesús contigo y conmigo. Ese es el Jesús de la Biblia. Este es el Jesús real que la Biblia nos ha presentado. La gracia de Jesús. En su último tiempo con los discípulos, en aquella última cena, en su gracia, Jesús lavó los pies de sus discípulos. Pero en su verdad les dijo, vayan y hagan ustedes lo mismo. Una y otra vez podemos encontrar esta gracia y esta verdad de Jesucristo. Mi querido amigo, mi querido hermano, otra vez, ¿qué impacto puede tener el que Jesucristo sea real? ¿Qué trascendencia puede tener para mi vida que Jesucristo sea real? Sabes, no simplemente un asunto apologético, como lo llaman los teólogos, es decir, esta discusión y este debate de la existencia y la realidad de Dios y de Jesucristo y la veracidad de la palabra. Todo eso está en esta rama llamada apologética. Pero sabes, el punto no es simplemente ganar un debate. El punto no es simplemente demostrar algo. El punto en que yo quiero que hoy tú y yo consideremos y pensemos es que
Sí, Jesucristo fue real. Otra vez, no para ganar el debate, no para simplemente decir, ya ves, la historia lo confirma y lo que yo creo es verdad. No, va mucho más allá. Y el entender y el saber que Jesucristo es real tiene que tener este impacto práctico en mi vida. Y si Jesucristo vino a este mundo y fue real, sabes, también es tan real que Él está buscando tu vida y mi vida. Y Él quiere ser nuestro amigo. Todos los días Él está extendiendo su mano de amistad para que tú y yo experimentemos y vivamos una relación íntima, cercana con Él. No una religión. Jesucristo no vino para imponer una religión, imponer un día de ir a la iglesia, imponer una lista de normas. No, Jesucristo no subió a la cruz para eso. Él vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido y lo que el pecado había destruido. Una relación con Él. Lo que hizo el pecado fue que separó al hombre de Dios. Y eso es lo más terrible que alguien pueda experimentar. Y es lo más triste que alguien pueda vivir en este mundo, vivir sin Dios y vivir alejado de Dios. Y Jesucristo vino a resolverlo de una manera extraordinaria, diciendo: he venido para que tú y yo seamos amigos. Mi querido hermano, si crees que Jesucristo es real, lo que implica esto, lo que tendría que resultar es de que Jesucristo tendría que ser tu mejor amigo. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste un gran tiempo con tu amigo llamado Jesús? Que estuviste de rodillas hablando con Él por horas. ¿Cuándo fue la última vez que Jesucristo en su gracia te recibió, pero su verdad te transformó para hacer algo realmente importante en tu vida? ¿Qué es lo que realmente Jesucristo está haciendo en tu vida? Si Él es tu amigo, ¿cuál es la influencia de Jesús en ti? Si Él es tan real, entonces nuestra vida tiene que tener impactos reales. ¿Te das cuenta otra vez? La apologética se vuelve importante para ganar el debate, pero se vuelve trascendente cuando eso transforma la vida. Si tú y yo creemos que Jesucristo es real, que realmente Él vino a este mundo y que lo que estamos por celebrar en los próximos domingos de Semana Santa tiene sentido porque Jesucristo vino a este mundo y realmente existió, sabes, entonces nuestra vida debiera experimentar una amistad real con Jesucristo. Me impacta lo que la Biblia dice, que Jesucristo es este amigo de pecadores. Porque ¿sabes qué? Yo estoy ahí. No puedo pensar que Jesucristo quiera ser mi amigo porque soy muy bueno, porque no me equivoco, porque soy pastor, porque Jesucristo no ha buscado mi amistad por eso. Al igual que tú, no eres perfecto. Déjame recordártelo, tal vez es algo que no nos gusta, pero tú no eres perfecto. Hay pecado en ti como lo hay en mí, pero aún así Dios busca nuestra amistad. Y Él extiende su mano y dice: si yo soy tan real, entonces vivamos esta amistad con Jesucristo. Ojalá y esta semana, mientras nos acercamos a celebrar a este Jesucristo y a esta pasión de Jesucristo como le conocemos, mientras defendemos que es algo real, en un mundo que ha puesto a Jesús bajo sospecha, que nuestros argumentos no simplemente sean históricos y apologéticos, sino que nuestros argumentos sean vidas cambiadas y transformadas, y decir: Jesucristo es real porque es mi amigo. Hoy estuve con Él. Su gracia me recibió, pero su verdad me ha transformado. Es tan real porque yo lo he vivido y lo experimento una y otra vez. Ojalá y tú y yo pudiéramos pensar en esto en esta semana. Y si hemos abandonado a nuestro amigo Jesús, ojalá y esta sea una buena semana para buscar y atender a esta amistad que Jesucristo vino a traer para ti y para mí. Comienza a atenderlo. Tal vez apartar ese tiempo para hablar con Él.
tal vez ese tiempo para abrir su palabra y pedir que sea Dios quien te revele y te muestre lo que Dios quiere hablarte a través de eso. Tal vez dejar que Dios tome el control en ciertas áreas de nuestra vida. Y nuevamente que la amistad con Jesús no nos solape el pecado, sino que sea una amistad que impacte y transforme nuestra vida. Y entonces, al celebrar este tiempo de Semana Santa, tendrá mucho sentido para ti y para mí. No será una tradición más. No será un tiempo simplemente de vacaciones. No será simplemente un tiempo de que, bueno, ya tocó, ya dio vuelta el año y otra vez estamos aquí, sino que pueda ser realmente una celebración para ti y para mí, de cómo Jesucristo, la realidad de su existencia, nos ha cambiado, nos ha transformado, y cómo su amor y su gracia nos ha abrazado. ¿Qué les parece si oramos? Dios, gracias por tu palabra en esta mañana. Dios, nuestro corazón, nuestra fe en ti, Señor, nos alienta, Señor, a seguir creyendo que tú eres real. Padre, algunos de nosotros hemos crecido en la iglesia y muchas veces lo damos por sentado, pero qué bueno es recordar, Señor, que no solamente es algo que alguien nos enseñó por toda nuestra vida, que tú eres real, sino que la historia, la Biblia lo comprueban. Pero, Señor, quisiéramos dar un paso un poco más allá y experimentar la realidad de tu existencia, Señor, con vidas cambiadas y transformadas por tu amistad y tu relación con cada uno de nosotros. Padre, que en medio de considerar y de saber, de confiar en que tú eres real, nuestra vida pueda tener un impacto en esta verdad. Que tú puedas de una u otra forma trabajar en nosotros, Señor, y que podamos experimentarte como ese Dios real que tú eres. Padre, si alguien que nos escucha hoy tiene dudas de que tú eres real, Padre, que sea tu Espíritu Santo que redarguye, que habla, que dirige, que pueda guiar a esas personas como alguna vez tú nos guiaste a nosotros, a ti. Que también tu palabra, Señor, y tu Espíritu nos lleve a esas personas a tener un encuentro contigo, aceptar esa amistad que tú nos ofreces. Padre, que al considerar de tu realidad, de lo real que tú eres, puedan aceptar, Señor, ese regalo real de salvación, de perdón y de gracia que tú tienes para cada uno de nosotros. Y aquellos que tenemos años caminando en la fe, que no tenemos duda y que proclamamos, Señor, que tú eres real, Padre, que al recordar esto nos anime, nos fortalezca y que nunca nos avergüence, Señor, decir que somos tus hijos, que somos tus seguidores y que creemos en ti. Y que eso, Señor, se refleje en un entusiasmo por compartir con otros de tu realidad, de que tú en verdad eres real. Gracias otra vez, Señor, por tu palabra y gracias por este tiempo de poder abrirla y poder considerarla. En Cristo Jesús oro, Dios, y te doy gracias. Amén. Dios les bendiga.